Bueno, pues ahora vamos con la segunda parte, que es el ciclado. Lo voy a dar por partes de la manera que pueda. A ver, lo que es el ciclado, yo conozco dos formas de ciclar un acuario. La primera sería lo que es a oscuras, como lo suelo hacer yo, en la medida de la posible, y con plantas, lo que es con luz. Con plantas, yo la verdad es que no lo he hecho nunca. A mí me han enseñado siempre a hacerlo con lo que es a oscuras, lo que la primera semana, al menos los 10 primeros días a oscuras, porque es mucho mejor a la hora de evitar algas, a la hora de evitar, pues eso, problemas en el acuario que no queramos. Con las plantas, pues ya vuelvo a repetir, o sea, hay un montón de tutos en los cuales te explican cómo hacerlo con plantas y demás. No me voy a meter, ya que no quiero hablar de lo que no sé, e intentaré hablar de lo que sé o de lo que creo que sé. Puedo estar equivocado en todo lo que diga, pero es la forma que yo lo hago. A ver, lo primero que vamos a hacer, una vez que echamos el agua, yo lo que hago es esperar 24 horas antes de encender nada. ¿Por qué? Porque el agua tiene cloro. Ese agua, o sea, el agua que vamos a usar, por lo general es agua del grifo, es agua que tiene cloro, que tiene cosas. Entonces yo prefiero esperar que se evapore de una manera natural, porque el cloro se evapora, el cloro, o sea, no la chloramina, sino el cloro se evapora. Si le echamos encima el anticloro, que por ejemplo hay un montón de acuarios que cuando te los venden te vienen con un botecito para iniciar los nitritos, para iniciar, o sea, los nitrosomas y demás, pues si lo usamos, lo que es el anticloro, pues nos va a ayudar a que empiece antes. Pero vamos, que mi recomendación sería, hoy lo monto y mañana empiezo con el ciclado. De la manera que yo, por ejemplo, o sea, la manera que lo hago yo es que lo lleno de agua, con sus troncos, con sus piedras y con su sustrato. Y después de esto, lo dejo así, y al día siguiente es cuando cojo, conecto el calentador y enciendo el filtro. Cuando hago eso, en ese preciso momento es cuando empezaríamos a hablar del ciclado. El ciclado de momento es conveniente hacerlo a una temperatura de 24 a 26 grados, más o menos. Porque si es demasiado frío, las bacterias van a estar pues aletargadas, y si es demasiado, o sea, y si subimos de esa temperatura, tenemos el problema de que las bacterias, al estar iniciadas, pues se pueden morir, las podemos matar por una temperatura alta. Yo pienso que la temperatura que suelo utilizar yo son 25 grados. Ya cada uno hace lo que quiera, vamos. Después ya a partir de ahí, una vez que hemos terminado el ciclado, ya acomodamos el acuario a la temperatura que nosotros queramos utilizar para el tipo de pez que queramos. No es lo mismo usar una corridora que te pueda aguantar en un agua fría, como puede ser un escalar que ya necesita pues una temperatura de 26, 27 grados, incluso 28 muchas veces. Entonces, bueno, que me voy perdiendo. El tipo de ciclado yo le hago lo que es a oscuras, como bien he estado comentando, con lo cual lo que hago es el poner las piedras, poner el agua y lo tapo. Lo suelo tapar con unos cartones, o si lo tengo en un sitio donde no tenga mucha luz, dejarlo ahí. Con eso lo que estoy haciendo es evitar que la luz cree fosfatos. O sea, vamos, no que cree fosfatos, sino que la luz, cree algas. Esas algas van a ser malas para el acuario, porque lo primero que hace el acuario es estancar el agua. O sea, el agua, de ser un agua potable, un agua que estamos usando nosotros para beber, al estar quieta, no moverse lo que es constante, como puede ser el agua de un grifo, que nosotros pensamos que está parada, pero no está parada. O sea, tiene un movimiento, lo que son las tuberías, constantes. Y nosotros lo que vamos a dejarla es estancada con un movimiento de un filtro que va a ser mínimo a comparación con lo que tiene realmente. Entonces se empieza a estancar el agua. Empieza a perder, por lo que hemos hablado, lo que son los tipos de cloros, de cloramina y demás que tiene el acuario, y empieza a descomponerse lo que tiene dentro el agua, todos sus minerales y su materia viva, por decir una manera, lo que son los microorganismos que tienen dentro. Yo lo que hago es que le echo una porción mínima de comida para ayudar lo que es a crear lo que es el amoníaco. El amoníaco lo que va a hacer es ayudar a crear lo que son los primeros habitantes de nuestro acuario, que son los nitrosomas. Son unas bacterias
que lo que hacen es comerse ese amoníaco, ese amonio, y convertirlo en nitrito, lo que nosotros conocemos como NO2. El nitrito es algo muy muy perjudicial para los peces, tenemos que tenerlo en cuenta, por eso es por lo que hablamos de que tenemos que tener paciencia. Si yo cojo el acuario, le echo, como dicen en muchos sitios, le echo el agua, le echo lo que es el anticloro, y después le echo el botecito que te viene de bacterias y echo los peces se nos van a morir. ¿Por qué? Porque el bote de iniciación de bacterias, de tener bacterias, que yo es una cosa que dudo, tampoco me voy a meter en esa polémica, pero bueno, de tener bacterias es una cantidad tan mínima que no nos va a ayudar o sea, no va a hacer nada en el acuario. A lo mejor tenemos incluso, si empezando un acuario, tenemos más bacterias de las que nos puede echar ese bote. Entonces, lo que vamos a tener es una subida muy fuerte de nitritos y nos va a matar a los peces, porque el nitrito es veneno para los peces, veneno puro. Entonces, lo que vamos a hacer, como iba hablando, lo dejamos a oscuras, le echamos un poquito de comida, se crea amoníaco. Estos serían más o menos los 10 primeros días, que sería la primera fase del ciclado, a como yo entiendo, vuelvo a repetir. Lo que son los nitros, aparecerá el nitrosoma, que empezará a comerse ese amoníaco y hacer nitritos. Si nosotros hacemos medidas del NO2 en este espacio de tiempo, a la semana más o menos, si por poner una fecha empezamos un lunes, si lo miramos un domingo, veremos que tenemos los nitritos, vamos, hasta arriba, una cantidad exagerada de nitritos. Y eso es normal porque se están creando eso. Una vez que empiezan a crearse los nitritos, una vez que lo que es el nitrosoma crea el nitrito, a los 10 días más o menos, empiezan a crearse otro tipo de bacteria, que es el Nitrobacter, que ese ya lo que hace es alimentarse de esos nitritos, de ese veneno que tiene el acuario. Y esos nitritos, el Nitrobacter se lo come y lo convierte en nitrato. El nitrato es el conocido NO3. El NO3 sigue siendo perjudicial para los peces, pero ya de una manera mínima. O sea, no es tanto. O sea, tenemos que tener una cantidad de nitratos grandísima para que realmente tengas un problema en el acuario. ¿Y cómo vamos a intentar que no tengamos esa cantidad de nitratos en el acuario? Pues muy fácil. Tenemos dos opciones: la trabajosa y la natural. La trabajosa sería el estar cambiando semanalmente una gran cantidad de agua, la cual vamos a tener que hacer, pero al no tener ningún tipo de planta lo vamos a tener que hacer. Y la segunda, que es cuando yo meto las plantas. O sea, yo las plantas las meto a partir de los 10 días más o menos del ciclado, cuando ya los nitritos ya han sido, o sea, lo que es el amoníaco ya se ha convertido en gran parte en nitritos, ya cuando han empezado a aparecer lo que es el Nitrobacter y a crear los nitratos. Entonces en ese momento es cuando meto yo las plantas. Las plantas son consumidoras de nitratos. O sea, de hecho, la gente que abona el acuario te dicen que necesitas N, P y K, que significa nitratos, fosfatos y potasio. El nitrato, lógicamente, si tienes una gran cantidad de nitratos en el agua, lo va a ir cogiendo las plantas. No es bueno que supere más de 20, lo que es en el medidor. ¿Por qué? Porque ya sería perjudicial para los peces. El 20 yo creo que sería el máximo recomendable para tener en un acuario. Y bueno, el potasio y los fosfatos también, los fosfatos los agregamos nosotros naturalmente también con la comida. Cuando damos de comer a los peces, una vez que se descompone la comida restante, se convierte en fosfatos y en amonio, que serían nitritos, y luego nitratos. Entonces esos son partes naturales, o sea, lo que es el ciclado, un ciclado natural en todo ser natural, o sea, en todo sitio, o sea, en toda zona natural se hace con el alimento que utilizan esos mismos peces. No se tiene que agregar artificialmente como tendríamos que hacer nosotros. Pero claro, estamos hablando que esto no es un río, no es una laguna, no es un pantano. Entonces, una vez que tenemos ya, como estaba hablando, los 10 días, compramos plantas que sean convenientes para nuestro acuario. Recordemos que si no tenemos una luz suficiente, si solamente tenemos ese T8 o esa tira de luz que nos viene en un acuario,
Las plantas que necesitaremos son plantas de poco requerimiento lumínico, como puede ser la ambulia, la cola de zorro, la nubia, el musgo de Java. Hay un montón de plantas, además que cuando vamos a una tienda y compramos las plantas ves que vienen con una tarjetita y en esa misma tarjetita te viene los requerimientos de esa planta. Si necesita una gran cantidad de luz, poca cantidad de luz, si necesita algún tipo de elemento en el acuario como puede ser CO2, hierro, lo que sea, ya te lo especifica en esa tarjetita. Además que si antes de irnos a una tienda a comprar las plantas, al igual que los peces, nos metemos en internet y miramos lo que requieren, vamos a ir muchísimo mejor, más seguros, y vamos a ir a lo que necesitamos. No vamos a ir a que compremos algo que no debamos. Una vez metidas las plantas, ya lo que vamos a hacer es esperar yo suelo esperar 20 días más. O sea, mis ciclados constan siempre de un mes. Yo antes de un mes no meto en un solo ser vivo, a no ser que las mismas plantas vengan un caracol, que eso ya es irremediable, eso ya es cada uno. Pero vamos, que yo no suelo meter ningún ser vivo hasta lo que es el mes, lo que son 10 días a oscuras totalmente para crear lo que son los nitritos y demás. A los 10 días meto las plantas y me tiro otros 20 días, lo que es un mes entero, ya para terminar el ciclado. En ese preciso momento se puede decir que un acuario ya tiene el agua con una calidad suficiente para meter los peces. Y aquí ya vendríamos a la siguiente parte, que es la introducción de los seres vivos en nuestro acuario, que ahora empezaremos con ella.